Y vamos a cantar con todo nuestro corazón, alabemos a Dios. Los que están usando sus himnarios es el número 412, cuando estás cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Amén. Número 290, alas como águila. La carrera está delante y hay fuerte vendaval. Cuando muchos me rodean, faltan fuerzas y moral. Se ha roto cada sueño y el valle es abismal. Pues mis ojos pongo en Cristo, me da fuerza espiritual para fuerzas animándome a seguir al águila. Cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espino, tengo alas del Señor. Veremos con paciencia cada peso a despojar, con los ojos puestos en Jesús nos guiará y sin fallar. Ha corrido antes Cristo, coronado majestad, a sus hijos llama a seguir, a volar en libertad para águila. Fuerzas da reanimándome a seguir a las águila. Cuando caigo
camino, cada sueño tiene espino. Tengo alas del Señor. Tengo alas del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde y el privilegio de congregarnos, escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu santa palabra y tu Espíritu Santo. Pido, Dios, que nos avives y nos enseñes tu voluntad para este día y, Señor, nos ayudes a cambiar, nos ayudes a hacer ajustes, a hacer los cambios necesarios para alabarte y glorificarte, Señor. Gracias por tu iglesia, por favor bendícela y trae con bien a los que aún no llegan. Padre, edifica tu pueblo y fortalécelo, te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse y vamos a dar tiempo si alguien tiene un testimonio. Dios obra en la semana y hay cosas que queremos compartir con los hermanos de cómo Dios obró. Una oración contestada, algo especial, algo breve, hermanos, no largo, no un testimonio largo, algo breve, una o dos frases nada más de cómo Dios obró dándole gloria al Señor. ¿Alguien quiere compartir una acción de gracias, un testimonio de lo que Dios hizo en su vida esta semana? ¿Alguien? ¿Okay? Sí, hermano Eliseo, amén. Yo también nomás quiero darle gracias a Dios por una petición especial que estábamos pidiendo yo y mi esposa. Y a veces uno dice, ahí luego doy gracias a Dios, pero siempre hay que dar gracias a Dios. Yo sé que todos los días le damos gracias al Señor, pero hoy le doy gracias a Dios porque el Señor me ha contestado esta oración y le doy gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido. Dios les bendiga, hermano. Una oración contestada. Qué bendición son las oraciones contestadas. Dios nos muestra que nos ama. ¿Alguien más? Hermano Dimas. Yo también quiero dar gracias a Dios porque también Dios ha sido bueno con mi familia y Dios nos ha cuidado, nos ha bendecido y Dios es fiel, bueno y pues estoy bien agradecido con Él porque nos ama. Doy gracias a Dios por eso. Amén, amén. Ok, vamos a leer la escritura, hermanos, esta mañana. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 1 al versículo 11. Y ya que lo encuentre, le pido por favor que se ponga de pie. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, en el 11 nos unimos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Todos? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Todos? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto,
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mi Padre, te doy gracias por esta mañana y te pido que me unjas con tu espíritu y me des tu poder. Señor, bendigas tu palabra y la uses para edificación, pero también para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cada persona aquí, Señor, seamos perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Señor, por favor, usa tu palabra y edifícanos y transfórmanos y ayúdanos a ser sinceros, a ser honestos, a cambiar, Señor, aquello que hay que cambiar. Señor, ayúdame a predicar con mi corazón, con compasión, pero ayúdame a exaltar a Jesucristo, a Dios. Ayúdame, Señor, a mostrar la urgencia de poner atención a tu palabra hoy. Te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor Jesús fue probado. Vimos la semana pasada que el Señor fue probado cuando Él se bautizó y fue aprobado por el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo, ahí aprobados. Especialmente el Hijo, dice la palabra de Dios, que una voz del cielo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo fue aprobado por el Padre como aquel que le da complacencia. Y no lo mencioné la semana pasada, pero esa palabra complacencia es un verbo que está indicando una complacencia total. Esto es un agrado total. Dios, el Padre, fue agradado por Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, totalmente, hermanos. Y el Espíritu Santo de Dios descendió como paloma, dice la palabra de Dios, y fue también allí de esa manera aprobado. Dice la Biblia, en quien veas descender al Espíritu Santo como paloma, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y Jesús, hermanos, fue aprobado por el Padre en ese momento. Jesús está preparándose para empezar su ministerio. La razón por la que Cristo vino a la tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la razón, hermanos, que Él vino. Yo sé que hay otras cosas. Él sanó. Él dio de comer a los hambrientos. El Señor anduvo ayudando a los quebrantados. Pero su principal propósito de su visita, de su venida a la tierra es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, hermanos, ¿por qué estás tú aquí esta mañana? En el mundo, no en la iglesia, pero en el mundo. ¿Por qué estás en el mundo? ¿Te has preguntado por qué razón, por qué propósito Dios te puso en este mundo? Pues sí, pastor, a veces pues para trabajar. Sí, pastor, para tener hijos. Sí, pastor, para tener una esposa. Y sí, pastor, para pues divertirme, pasármela bien. Yo creo, hermanos, que hay un propósito más alto
que eso. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos, Dios nos da hijos, gloria a Dios, nos da una esposa, gloria a Dios, pero hay un propósito más alto que simplemente lo más sencillo que en este mundo podemos hacer. Y el propósito alto y sublime, hermanos, es este. El propósito alto es este: si coméis o bebéis, que son cosas comunes, ¿verdad, hermanos? Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, el propósito que estamos en este mundo es para que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestro Dios, pueda recibir gloria por todo lo que hacemos para su reino, para su obra, para honrar su palabra, para honrar sus principios, para honrar, hermanos, sus caminos, y podamos nosotros darle al Señor la honra que Él merece por quien Él es. Hermano, Dios nos ha puesto con un propósito. Y ese propósito es precioso, y tú vas a cumplir ese propósito comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, siendo padre, siendo madre, siendo esposa, siendo esposo, siendo un trabajador en la empresa, siendo un estudiante en la escuela, siendo un ciudadano en la ciudad, un miembro en la iglesia. Tú y yo podemos darle gloria al Señor. Pero hay algo que tenemos que ver esta mañana. El Señor Jesús fue tentado, hermanos. Mira lo que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado? La respuesta, hermanos, es: el Señor Jesús necesitaba ser probado, primeramente para que nosotros pudiéramos saber que tenemos un sumo sacerdote experimentado, que ha sido probado y que es sin pecado. Hay un ejemplo, hermanos, de unos ingenieros durante la colonización en el oeste. Ustedes saben que ese país fue colonizado, las 13 colonias donde empezó Estados Unidos al este, entre ellas, una de ellas Georgia, las 13 colonias. Después se fueron de las 13 colonias hacia el oeste para colonizar todos esos estados, y vemos que eso sucedió. La gente quería ir a California porque allá había oro, etcétera, etcétera, y estaban colonizando. Y la compañía de ferrocarril se enfrentó con un problema. Ellos habían hecho un puente que cruzaba un gran precipicio, pero había rumores, la gente tenía dudas, y ese puente tenía mala fama de que no era resistente, que era peligroso, que podía colapsar el puente. Y la compañía de ferrocarril decidió que iban a probarlo. Y hicieron un tren compuesto por puras máquinas de ferrocarril. O sea, esto es donde está la máquina, la parte más pesada del tren. Hicieron un ferrocarril con muchas máquinas, y ese ferrocarril pasó por ese puente que está sobre el precipicio varias veces, ida y vuelta, y cientos de personas estuvieron viendo que el puente no colapsó. Ahora, ¿por qué hicieron los ingenieros eso? ¿Lo hicieron para ver si el puente iba a resistir, o lo hicieron para demostrar que sí resistiría? Yo creo que por las dos cosas, hermanos. Y es lo mismo con el Señor Jesús. El Señor Jesús, sabemos que Él fue probado para mostrarnos que Él sí resistiría la tentación, porque Él es Dios. Pero también el Señor Jesús fue probado para mostrarnos que Él no pecaría, aún con su naturaleza humana, porque Él es Dios. Y amados hermanos, nosotros tenemos en el Señor Jesús un sumo sacerdote. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, por favor, hermanos. Hebreos 4:15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué dice, hermanos? Tentado en todo. Otra vez, hermanos, tentado en todo. Una pregunta, hermanos. ¿Has sido tú tentado en todo? Es profunda. ¿Has sido tentado moralmente? ¿Has sido tentado económicamente? ¿Has sido tentado en violar tu carácter y no tener un carácter como el de Dios? Ser irresponsable, no tener integridad, ser infiel. ¿Has sido probado en el asunto de tu vida espiritual, de no ser un hombre fiel a Dios? Hermano, Jesucristo fue probado en todo. Déjame decirte, es necesario que tú y yo también seamos probados, hermanos. Señor, ¿para qué? Hermano, es necesario ser probado en todo. El Señor Jesucristo fue probado, dice versículo 15, probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Jesucristo no pecó. Jesucristo resistió la tentación y Él no pecó, aunque fue pecado en todo. Usted imagínese, hermano, quizá una tentación moral, Él fue tentado. Una tentación económica, Él fue tentado. Una tentación espiritual, Él fue tentado. Una tentación, hermano, de violar su carácter, Él fue tentado. Dice, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, hermanos, sin pecado. Ser tentado no es pecado, hermanos. El problema es obedecer la tentación. Ese es el problema. Y vemos que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, versículo 16, podamos acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, las tentaciones no las podemos resistir. No podemos, hermanos, resistir las tentaciones con nuestra propia fuerza. Yo no sé usted, yo no sé, pero yo, hermanos, yo sé que continuamente soy tentado y a veces caigo en tentación y a veces pienso lo que no debo, a veces hago lo que no debo. Hermanos, somos tentados continuamente, pero Dios quiere que no caigamos en tentación. Dios quiere que nos mantengamos firmes y resistamos la tentación, hermanos. Porque Dios te quiere usar. Vea lo que dice, por favor, Santiago 1, versículo 12. Por favor, Santiago 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Santiago 1, 12. Dice la palabra, bienaventurado el varón. Lea conmigo, hermanos. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amados, las tentaciones son menester, son parte de la vida. Las tentaciones son necesarias para probarte, para ver si vas a resistir, para ver si vas a ser útil a Dios. Pero dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Dios nos prueba, hermanos. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando Dios nos da gracia para resistir la tentación, también Dios nos dará una corona en el cielo por haber resistido la tentación. Mientras tanto, somos bienaventurados, hermanos. Es que, pastor, yo estoy batallando con tentaciones ahorita mismo, estos días, en estos años, estoy batallando con tentaciones. Hermano, mi corazón siente por ti, por las tentaciones. Quizá tentaciones, o dice la Biblia, pasiones juveniles.
Huid de las pasiones juveniles, ¿verdad? Jóvenes, ustedes jóvenes, tienen pasiones juveniles, concupiscencias que quieren satisfacer, sueños que quieren hacer realidad, jóvenes, escenarios que quieres hacer que se cumplan en tu vida. Pero aunque tengamos esas pasiones juveniles, y déjeme decirle, hermanos, las pasiones juveniles nunca van a dejar de estar en tu vida. Nunca se me va a olvidar esto, y ya lo he dicho, pero se lo repito. Había un evangelista, él fue mi amigo, pero ya está con el Señor, él se llamó Joe Boyd. Él era jugador de fútbol americano, era un hombrezón, unas manonas increíbles que tenía, un hombre de Dios. Y alguien le preguntó, hermano Boyd, ¿a qué edad usted empieza a dejar de tener deseos por el sexo opuesto, pasiones por el sexo opuesto? Él tenía 80 y tantos años. Él respondió, pues vas a tener que preguntarle a alguien más viejo que yo. Hermano, todos tenemos concupiscencias. Todos tenemos pasiones juveniles, todos tenemos debilidades. A veces pensamos, es que pastor, mis tentaciones son tan difíciles, pastor, no las puedo resistir. Cada vez caigo y caigo y caigo en la misma trampa. No puedo, pastor. Por eso Dios nos da este ejemplo, amados hermanos, en Mateo 4, que miremos a aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos a Él, amados hermanos. Vengamos a Él y sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas para que podamos resistir la tentación. Porque la tentación, hermano, cuando tú cedes a la tentación te va a destruir. La tentación te puede lastimar bastante y dañar tu vida, no solamente en la juventud, pero llevar las consecuencias hasta la vejez, amados hermanos, por haber caído en una tentación que no era la voluntad de Dios. Oh, pastor, mis tentaciones son tan duras, yo no puedo. Amados, hay un versículo que me encanta. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana. A veces yo no sé tú, pero digo, wow, esta tentación, yo no puedo, esta es sobre mí, esto es más que humano. Les ha pasado. No voy a aguantar, no voy a poder detenerme, no voy a poder decirle no. No voy a poder tomar la decisión correcta. Aquí no voy a poder, hermano. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana. No eres el primero ni serás el último. Vamos a pasar por tentaciones. Vamos a sentir esos mismos deseos de la carne. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios sabe lo que puedes resistir. Dios conoce tu complexión espiritual. Dios conoce quién eres. Dios no va a permitir una tentación que te va a destruir, aunque tú hagas todo lo posible. Dios no va a permitir una tentación más de lo que podáis resistir. Dios te va a dar dice la Biblia, te va a dar juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios quiere que conquistemos las tentaciones, hermanos. ¿Cuál es la salida, pastor? Yo quiero esa salida. Hermanos, la salida. ¿Qué es la salida, pastor? Un cheque. Tengo tentaciones económicas. Dame una salida a Dios, mándame un cheque. Tengo tentaciones morales, Señor, pues mándame ahí una solución temporal, ahí algo sencillito. No, hermanos, la salida que Dios nos da, de acuerdo al texto de hoy, es la palabra de Dios. Su gracia,
su socorro. A veces sus ángeles, hermanos. Yo creo con todo el corazón que si tú estás consagrado a Dios, si tú estás dispuesto a vivir una vida que quiere resistir la tentación para que seas bienaventurado el varón que soporta la tentación, Dios, hermano, viendo tu dedicación y Dios viendo tu entrega, tu consagración, Dios muy bien pudiera mandar la salida por medio de un ángel que te ayude, que te socorra, que te libre. Dios lo puede hacer, hermanos. Pero ¿por qué a veces no llega ese ángel? ¿Por qué a veces no llega la palabra de Dios? Es sencillo, porque queremos satisfacer los deseos de la carne. No queremos luchar contra la tentación. No queremos resistir la tentación. No queremos decirle no al pecado. Queremos experimentar lo que tantos años la gente ha dicho que se siente bien, que te da felicidad, que te va a hacer feliz. Queremos sentirlo y decimos, ahora sí, me llegó mi tentación, voy a caer en ella. Y Dios dice, no lo hagas porque eso te va a destruir. Mira lo que le pasó a Eva en el huerto del Edén. Una tentación. Y podemos ver, hermanos, en la Biblia tentaciones. Cuando le llegó la tentación a Saúl de no obedecer a Dios, etcétera, a David de pecar con Betsabé. Una tentación de la carne. Podemos ver que las tentaciones que nos llevan a pecar siempre nos dejan con mucha tristeza, con mucho dolor y con mucho remordimiento. Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la Escritura ahí en el libro de Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No le echemos la culpa a Dios, hermanos. Siempre queremos a quién echar la culpa, ¿verdad? Un chivo expiatorio. A veces no es que el diablo tuvo la culpa, por eso pequé. No es que mi amiga tuvo la culpa. No es que estoy pasando por los 40 y en los 40 los hombres hacen cosas locas. Es que mis hormonas, es que esto, es que el otro, es que el... Hermano, le echamos la culpa a todo, pero la Biblia dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, hermano, algo que está allí. Sí es verdad, a veces los 40, a veces la debilidad física, a veces la enfermedad, sí es verdad, eso nos debilita y nos pone más vulnerables, pero el problema, hermanos, es más profundo. El problema es nuestra concupiscencia, que aquí adentro traemos un montón de deseos que quizá han sido restringidos, han sido oprimidos, han sido hechos a un lado, pero la debilidad los hace florecer. Por eso necesitamos someternos a la palabra de Dios y estar buscando la ayuda que solo Dios nos puede dar, hermanos. Dice, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero tristemente entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué le pasó a Eva, hermanos? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a los hijos de David? Siempre el pecado, hermanos, trae tragedia y desgracia, siempre. Pero la tentación es tan engañosa, tan seductora, tan atractiva, que no nos hace ver la situación de la tentación, el final. Voy a terminar, voy a entrar al mensaje, hermanos. La verdad es que me fui de más en esta introducción. Pero voy a ser muy rápido porque voy a acabar a tiempo. La tentación de Jesús. Mateo 4. Versículo 2. Y Jesús, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice, hermanos? Tuvo hambre. ¿Y qué dice? Y vino a él el tentador. El tentador, hermanos,
es inoportuno. El tentador es ventajoso. El tentador es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. El tentador es como el lobo que anda acechando a los animalitos, esperando al enfermo, al debilitado o al distraído para devorarlo. Así es el enemigo, hermanos. El enemigo, el diablo, dice la Biblia, en este caso fue una tentación especial donde el mismo diablo le tentó a Jesucristo. Y no pensemos que, hermano, cada que tenemos tentaciones el diablo, porque no es así. Pero aquí este caso especial, el mismo diablo fue y tentó a Jesús después que había ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación tiene que ver, hermanos, con probar si el hijo iba a ser sumiso a su padre, a la voluntad de su padre. Voy a repetir esto. La primera tentación tuvo que ver con probar si el Hijo de Dios iba a ser sumiso a la voluntad de su padre. Le dice el diablo, ¿tienes hambre? Pues di que esas piedras, ahí míralas, que esas piedras se conviertan en pan. Pregunta, hermanos, ¿pudiera haber Jesús convertido las piedras en pan, sí o no? Sí, así, Él pudiera. Hermanos, Él es Dios. Pero si Él hubiera convertido las piedras en pan, Él no se hubiera sometido a la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? La voluntad de su Padre es que Jesús estuviera hambriento en el desierto, siendo probado. Pastor, a veces digo, ay, Señor, tu voluntad es que Jesús estuviera hambriento. A veces la voluntad de Dios es que padezcamos pruebas, hermanos. La voluntad de Dios es que pasemos por dificultades. Porque por la misma razón que los soldados pasan por pruebas difíciles para aumentar su fortaleza, para aumentar su destreza, para ser capacitados y hacer las obras grandes que van a hacer algún día. Si no pasan por esas adversidades y esas pruebas, van a ser débiles y van a ser vulnerables y van a fracasar cuando más se necesita que estén fuertes. Y así, hermanos, nosotros tenemos que ver que la voluntad del Padre no es siempre que tengamos todo lo que la carne desea. La carne desea, dice la Biblia, y dice los deseos de la carne. La concupiscencia de la carne desea satisfacción. El hambre quiere ser satisfecha. Los deseos por tener una pareja quieren ser satisfechos. Los deseos, hermano, por ver con mis ojos lo que no debo ver, quieren ser satisfechos. Por tocar lo que no debo de tocar, quieren ser satisfechos. Por probar lo que la gente me dice, eso sabe bien, quieren ser satisfechos. Pero no siempre es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuántos jóvenes han caído en drogas porque le dijeron, prueba esto, está muy rico y te va a hacer así, te va a hacer asá? Y por querer satisfacer ese deseo de la carne, esa concupiscencia, ese deseo de querer ser especial, ser como Dios, saber el bien y el mal, como vemos en Génesis, y caemos en la tentación cuando Dios quiere que estemos viviendo en el momento, en las circunstancias que Dios nos ha dejado, y no necesariamente que escapemos por medio de la tentación, pero que nosotros resistamos y esperemos la provisión de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Satanás es que Jesús actuara independientemente del Padre, que Él hiciera sus propias decisiones, hiciera sus propias cosas. Y hermano, por eso, si nosotros queremos resistir la tentación cuando vienen los deseos de la carne, una de las formas en que Dios nos da la salida es la palabra de Dios. Todos tenemos debilidades, hermanos. Tú sabes cuál es tu debilidad, quizá la ira, quizá el rencor,
quizá la finanza y caer en deuda continuamente. Yo no sé cuál es tu debilidad, pero una cosa te puedo enseñar en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que para cada deseo de la carne, para cada problema de la carne, hay un versículo que te va a ayudar a resistir la tentación. Nuestra tarea, hermanos, es, tú te conoces, nuestra tarea es ir a la Biblia, buscar una concordancia, leer la palabra de Dios, anotar versículos que me ayudan en mi tentación y memorizarlos, y cuando venga la tentación, repetirlos y acercarme a Dios y pedirle ayuda para que Dios me socorra y me dé un oportuno socorro cuando más necesito, y para que ese pensamiento sea eliminado, sea sacado, porque hermano, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Comienza con pensamientos, pero la palabra de Dios, hermano, cambia nuestros pensamientos, los transforma, saca la mentira, saca el engaño, enfrenta la maldad de esos pensamientos. La palabra de Dios. Pero segunda tentación de Jesús. Mire la segunda tentación de Jesús. Ve lo que dice la Escritura. Entonces, versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación, todas son peligrosas, hermanos, pero esta es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el diablo está usando, ¿qué, hermanos? ¿Qué está usando el diablo? La Biblia. ¿Y cuántas veces pensamos, pues, la Biblia dice que esto y por eso hago esto? Dios me dio paz en esto porque yo creo que la Biblia dice esto, por eso hago lo que hago. Yo estoy en esta relación con esta persona porque yo creo que la Biblia dice esto y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero, hermanos, el problema es que el diablo es sutil y él usa la palabra de Dios para manipular cuando él no añade o no completa todo lo que la Biblia dice. Él está diciendo una media verdad, hermanos. Fíjese, aquí si usted ve en esta tentación, dice el versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. En otras palabras, tírate del pináculo. El pináculo es la parte más alta del templo. Tírate del pináculo. Porque dice la Biblia que Él va a mandar sus ángeles y te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra, para que no te lastimes. Así que tírate del pináculo, de la parte más alta. Hermano, a veces tentamos a Dios haciendo las cosas espirituales, pero sin hacer todo lo que Dios dice respecto a las cosas espirituales. Aquí hay algo muy importante. Quiero que veamos Salmo 91:11, por favor, para que veamos qué es lo que el diablo dejó fuera. Algo muy importante. Algo sumamente importante. Salmo 91, versículo 11 y 12. Y eso es lo que el Satanás está citándole al Señor Jesucristo. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, ¿qué dejó fuera Satanás? Vea aquí el versículo 11 y 12, vea lo que dice el capítulo 4 de Mateo. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dejó una frase, ¿verdad, hermanos? Que te guarden en todos sus caminos. ¿En todos los qué? ¿Los de quién? Los de Dios. Ahí está el truco, hermanos, ahí está la clave.
la tentación es, haz una tontería o haz algo bueno. A veces yo creo, hermanos, Dios me habla a mi corazón. A veces yo creo que yo puedo tentar a Dios predicando. Pero no estudio, no oro. No vivo una vida santa. Hermano, es esperar un resultado, que Dios me sostenga, que Dios me bendiga, que Dios me use, pero no estoy andando en todos sus caminos. Y eso, hermanos, a Dios no le agrada. Porque estamos haciendo algo que no es conforme a los caminos de Dios y esperamos el resultado que Dios promete como si anduviéramos en los caminos de Dios. Los israelitas tentaron a Dios tantas veces en el desierto porque dijeron, Señor, queremos que nos des esto, queremos que nos des aquello, esperamos de ti esto, pero no andaban en todos sus caminos, estaban tentando a Dios, hermanos, y a veces Dios es tan misericordioso que nos socorre, nos bendice, pero no quiere decir que no estamos tentando a Dios, que no estamos llevando a Dios a pensar que esto Él no lo puede bendecir, porque no le está dando gloria a Él, hermanos. A veces dicen las señoritas, pues yo quiero un bebé. Me voy a embarazar, quiero un bebé. Pero no en los caminos de Dios, en mis caminos. ¿Ve la tentación? Pues la Biblia dice que dice la palabra de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pues entonces yo quiero uno de esos. La Biblia dice, ¿sí o no, hermanos? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así será bendecido el varón que teme a Jehová. Y tenemos los hijos, pero no en sus caminos. No te has casado bien, o estás viviendo con un hombre en unión libre, etcétera, etcétera, y quieres que Dios te bendiga, que todas las cosas salgan bien, cuando en realidad estamos tentando a Dios, haciendo algo que no son los caminos de Dios, amados hermanos. La palabra de Dios dice la Biblia, confíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esas tentaciones que dicen a los jóvenes, wow, yo puedo tener dinero, mucho dinero, yo quiero ser rico. Sí, pero voy a vender drogas. ¿No dice la palabra de Dios que Él honra a los que le honran? Yo voy a la iglesia, pues soy un buen hijo, yo necesito dinero y pues Dios bendíceme, pero no en sus caminos, sino en mis caminos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Yo quiero ser feliz y la Biblia enseña que Él no va a detener ninguna cosa buena de los que le temen. Entonces yo quiero todo lo bueno, quiero ese carrito nuevo, quiero esa casita grande, yo quiero esa ropa de marca, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pues la Biblia dice que Él no va a retener nada de los que le temen. Yo temo a Dios, así que esto es la voluntad de Dios. Pero lo agarramos deshonrando a Dios, no buscando sus cosas en primer lugar, agarrando deudas, olvidándonos de Él. Y después tenemos los problemas y decimos, ¿qué pasó, Dios? Pues no, que tú quieres todo lo bueno para nosotros. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo estas consecuencias? Porque, amados, a veces podemos ser engañados con cosas que parecen buenas, pero estamos olvidando que es importante para que tengamos la bendición de Dios, que nosotros andemos en todos sus caminos. Que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos para no caer en tentación, porque el enemigo, el diablo, hasta la Biblia va a usar para que tú seas engañado y echemos a perder nuestra vida, hermanos. Ahí en Génesis 3, fíjese cómo el enemigo usó la Biblia con Eva. Génesis 3. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis 3. Y dice,
Pero el fruto, Génesis 3, en el versículo 3, Génesis 3, 3 y 4, dice la Biblia: y la mujer dijo a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y note cómo comienza el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, ¿qué, hermanos? Dijo a la mujer, ¿con que qué? Con que Dios ha dicho. Esto es, con que Dios te dijo esto, no comáis del todo árbol del fruto del huerto, pero yo te digo, no vas a morir. En otras palabras, lo que dice la Biblia no es así. Pero vemos qué fue lo que pasó. Tentación número 3, hermanos. Vamos a ver la tentación número 3 para que no se me acabe el tiempo. Tentación número 3, vamos a Mateo 4. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, así resistió el Señor Jesús al tentador. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentemos. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré, si postrado, ¿qué, hermanos? Muchachos me han dicho, ese actor le vendió su alma al diablo. Me han dicho, muchachos, esa cantante le vendió su alma al diablo. Y no lo dudo, hermanos, no lo dudo nada. Yo creo que sí sucede. Pero ¿por qué se la vendieron? ¿Por qué hicieron un negocio con el diablo? Porque el diablo les dijo, todo esto te daré. ¿Quieres fama? Órale. ¿Dinero? Órale. ¿Reputación? Ándale. A ser famoso. Facebook, Instagram, el Internet. Todo el mundo te va a conocer. Vas a ser muy famoso. Todo esto te daré. Los reinos del mundo. Poder. Influencia. Pero ¿cómo acaba esa gente, hermanos? ¿Cómo terminan? Sí, tuve poder. Sí, tuve dinero, pero en realidad aquí había un vacío muy grande. ¿Y cómo son sus vidas? Porque, hermano, lo mejor para la vida de un hombre, lo mejor para la vida de una mujer, no es todo lo que el mundo te quiera dar. Pero lo mejor para la vida de un hombre y lo mejor para la vida de una mujer es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, un plan diseñado desde la eternidad, y Él lo diseñó para ti, un plan especial para que seas padre, seas madre, para que tengas tu casa, tus carros, lo que tú tengas, para que sirvas en este ministerio, en aquel ministerio. Dios tiene un plan, hermanos, pero yo creo que a veces echamos a perder el plan de Dios porque creemos en la tentación que nos dice, te daré todo lo que tú quieres, si postrado me adorares. Y empezamos a darle lealtad al mundo, darle la razón a la carne, y a veces diciéndole a Dios, no quiero nada contigo, Señor. Tristemente caemos en esta tentación. Esta tentación dice, no tienes que sufrir, yo te lo doy todo. Y saben, esa tentación, la tercera tentación, está diciendo, si tú me adoras, Jesucristo, te postras ante mí y me adoras, no tendrás que pasar por la cruz. No tendrás que sufrir la cruz, porque los reinos serán tuyos. Hermanos, sabemos que esto teológicamente es incorrecto y no podría suceder así, porque la gente necesitábamos ser redimidos, ser salvados, ser rescatados, hermanos. Entonces aquí vemos esta tentación, todo te daré si postrado me adorares. El plan de Dios es mejor, hermanos. El plan de Dios es perfecto.
Dios tiene un plan, y mire el plan de Dios para Adán y Eva. Es que ellos vivieran en el huerto del Edén, labraran la tierra, que Eva tuviera hijos, se multiplicaran, que caminaran con Dios, que fueran felices. Pero vino el tentador y echó todo a perder. Y a veces podemos echar a perder nuestra vida en una mala decisión, una tentación de la carne. Por eso Dios nos dice que vengamos a Él. El plan de Dios es lo mejor. Termino con esto, hermanos. El plan de Dios, mire lo que dice. El plan de Dios era darle a Jesucristo todos los reinos del mundo. No tenía que adorar a Satanás. El plan de Dios era darle a Jesucristo todos los reinos del mundo. Algún día Él iba a reinar sobre el trono de David y toda lengua confesaría, toda rodilla se doblaría y confesar que Jesús es el Señor. Ese era el plan de Dios, hermanos. Pero el diablo le dice, este atajo está bueno. Si tú tomas este camino corto, rápido tendrás todo. No, hermanos, Jesús tenía que pasar por la cruz. Él tenía que pasar por la prueba, Él tenía que pasar por el ministerio, Él tenía que hacer todo lo que Él tenía que hacer para que la voluntad del Padre se cumpliera, el plan de Dios se cumpliera. Y yo quiero decirte, jovencita, confía en el plan de Dios para tu vida. Confía en la voluntad de Dios para tu vida. Sigue todos los caminos de Dios para tu vida. ¿Qué es la tentación? La tentación la puedo definir de esta manera. La tentación es hacer lo que yo quiero hacer en contra de la voluntad de Dios. Hacer lo que yo quiero hacer en contra de los caminos de Dios y el plan de Dios para mi vida. Y si lo hago, yo sé que, o la Biblia dice que tendré consecuencias. Por eso el Señor dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mire, cómo termina el pasaje, hermanos. Vamos a Mateo 4. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le puedo decir dos cosas del plan de Dios para tu vida. El plan de Dios es que adores a Dios y le sirvas. Sencillo. Adores a Dios y le sirvas. En la tarde voy a predicar un mensaje que tocó mi corazón. A veces, hermano, nos alejamos de estas cosas sencillas y perdemos noción del plan de Dios, perdemos noción de todas las cosas. El plan de Dios es que le adoremos y le sirvamos. Y note, el diablo, ¿qué dice? Entonces le dejó. Las tentaciones son duras, hermanos. Yo he pasado por tentación. Sentido deseos de esto y aquello, de hacer, deshacer. Pero la Biblia dice, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor es fiel, Él nos va a sustentar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y hermano, Dios nos da victoria para conquistar tentaciones. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, después de la tempestad viene la calma. Después del túnel viene la luz. No la vemos, pero viene la luz. Cuando estamos en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Pido bendigas lo que escuchamos este día. Y yo no sé, Señor, mis hermanos, pero yo te digo, perdóname, Dios, porque a veces caigo en tentación o soy tentado. Ayúdame a no caer en tentación, no pecar contra ti, Señor. Tú sabes que todo el tiempo somos tentados, continuamente somos tentados, pero quieres probarme, Dios, para usarme en tu servicio, para cumplir tu voluntad en mi vida. Por favor, Dios, perdona a tu siervo y úsalo para tu gloria y tu honra en esta iglesia y
en mi vida personal, pero usa a cada hermano, a cada hermana. Somos tus instrumentos para honra y gloria. Somos tus hijos, Señor, y somos continuamente tentados, no de parte de Dios, porque Dios, tú no tientas a nadie con el mal, pero somos tentados porque aunque somos salvos, tenemos concupiscencias y a veces las circunstancias debilitan nuestras fortalezas espirituales y nos sentimos a punto de caer o aún hasta caemos. Señor, levántanos. Si hay gente que ha caído en tentación y ha pecado contra ti, Señor, tú perdonas. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, danos un comienzo nuevo, otra oportunidad más. Si está alguien aquí que no ha sido salvo y quiere esta mañana poner su fe en Jesucristo, yo le animo que ponga su fe en Jesús y reciba a Cristo en su corazón. Dígale: Señor, soy pecador. Yo no quiero ser condenado al infierno, yo quiero ser salvo. Yo quiero, Señor, tener vida eterna. Y esta mañana abro mi corazón y te invito a que entres y me limpies mis pecados con tu sangre y que seas mi Salvador único y suficiente. Y el día que yo muera me lleves al cielo, porque Jesucristo, hoy quiero confiar en ti, solamente en ti para mi salvación. Y te pido que el día que yo muera me lleves al cielo. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a ser fieles, a ser firmes. Te lo rogamos. Aún una cosa más, con tus ojos cerrados. ¿Quién diría esta mañana: Pastor Ramos, yo no quiero caer en tentación y no obedecer el plan de Dios para mi vida, que es que yo sea su discípulo? No quiero ir por otro camino que el camino que Dios nos mostró bautizándose en el río Jordán. Quiero hacer la voluntad del Padre, que es que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero caer en tentación y pecar contra Dios. Si esta mañana usted está aquí y Dios ya le ha hablado del bautismo y usted no se ha bautizado, esta mañana hay agua caliente, porque ya habíamos planeado un bautismo. Esta mañana hay agua caliente, hay toallas, hay todo listo para que usted se bautice y obedezca a Dios y no caiga en tentación y peque contra Dios. Si usted esta mañana está aquí y quiere obedecer al Señor en el bautismo, levante su mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien. Dios te bendiga. Dios, alguien más que quiere bautizarse, obedecer a Dios en el bautismo, el camino de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios para tu vida espiritual. Alguien más que diría: yo quiero bautizarme, pastor, esta mañana. ¿Ok? Vamos a cantar un especial, pues de pie. Vamos a cantar un especial, un canto, y después del canto, quizá 2 cantos, vamos a tener un bautismo. Los anuncios, hermanos, porque voy a estar ahí atrás mojado. Los anuncios es por la tarde y cena del Señor. Y también, si aún no ha pedido su recibo de contribuciones, los sugieres tienen los talones. Y las parejas, matrimonios que quieran ir al retiro de parejas allá en Stone Mountain, favor de apuntarse mandándome un texto para poder hacer reservaciones ya esta semana y estar listos para este evento de taller de parejas. Sábado a las 10 de la mañana allá en Stone Mountain vamos a tener un almuerzo y luego un taller para parejas, una enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a cantar al Señor. Para los que tienen sus himnarios es el número 296, 296. Yo quiero ser fiel. A los que son sus hijos, dones les da el Señor, y lo que Él me ha dado es para su labor. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar,
y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Vivir por Cristo quiero, gozarme en su amor. Anhelo que me diga, fiel y buen servidor. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Si a Jesús servimos, sea en humildad, y si obedecemos, oiremos su llamar. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Amén. Bien, mientras se preparan, se terminan de alistar, vamos a cantar un himno más.